Hoy quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón, el compartirte, y tal vez voy a estar hablando durante algunos miércoles. Yo no sé si algunos de ustedes en algún momento, en tu vida como cristiano, has conocido, has leído esta historia de Pablo cuando él en su primer viaje misionero se llevó a un joven que se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos era un joven que amaba a Dios y que pues yo creo que tenía una pasión por el Señor, pero Pablo es enviado por Dios y empieza su viaje misionero apostólico a predicar el Evangelio, y a la mitad, ni siquiera a la mitad, apenas empezaba Pablo sus viajes, cuando Juan Marcos dejó a Pablo. Dice la Biblia que dejó a Pablo, y entonces más adelante es la parte que todos conocemos. Más adelante vemos que en el segundo viaje Juan Marcos quería ir otra vez con Pablo, motivado por Bernabé, ¿verdad?, que era el compañero de Pablo. Y hubo un conflicto entre ellos de tal manera que Pablo dijo: no, ya no lo quiero llevar, ya no, porque en la primera se regresó. Y entonces ese conflicto fue tan grande que dice la palabra que aún Bernabé se separó de Pablo, ¿no? Entonces ahí podemos extraer mucha enseñanza de la vida cristiana. Y yo quiero hoy particularmente tomar algunas escrituras para poder entender el propósito en nuestras vidas, que a veces cuando suceden ciertas cosas, nosotros si no tenemos una perspectiva correcta, puede ser que olvidemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Es decir, como dice el apóstol, la obra que Él ha comenzado en nosotros la está perfeccionando, pero todavía falta. Repite conmigo: todavía falta. Dile al que está al lado, como que todavía falta, como que todavía te falta, ¿no? Todavía nos falta. A veces nosotros, por no entender ese proceso de perfeccionamiento en nuestra vida, podemos perder lo que Él quiere hacer. Entonces, rápidamente, y vamos a estar leyendo algunas escrituras en el libro de Hechos, porque quiero tocar un poco de la vida de este joven, Juan Marcos. Hechos capítulo 12, y vas a ver que va a ser muy interesante lo que al final vamos a rescatar de él. Hechos capítulo 12, en el versículo número 12. Entonces voy a ir leyendo unos versículos brevemente. Quiero dar un entorno, ¿verdad?, para que podamos entender el contexto de lo que vamos a leer. Pero Hechos capítulo 12, versículo 12, es la primera vez que se menciona a este joven. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Me voy a ir unos versículos más para que entiendas el contexto. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, el cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y le dijeron: estás loca. Y decían: es su ángel. Pero finalmente Pedro, al persistir en tocar la puerta, la abrieron y se quedaron atónitos. ¿Recuerdas esa historia? Cuando Pedro es encarcelado. Versículos anteriores, vemos que Pedro es encarcelado por Herodes porque estaba en contra de los cristianos, y a donde llega Pedro esa noche, y yo no sé si alguna vez lo habías notado, ¿verdad?, a la casa que llega Pedro esa noche, donde estaban orando, donde estaba la iglesia, ¿verdad?, o por lo que vemos que se reunían en las casas, en el templo y por las casas. Entonces ahí estaba la iglesia orando. De hecho, así lo dice. Era en casa de una mujer que se llamaba María, que tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos. Entonces es la primera vez donde se menciona a este joven. No se nos dice nada de él,
Simplemente Él estaba ahí. Por lo tanto, podemos entender que Él amaba a Dios, el avivamiento, ¿verdad?, que había en Jerusalén, porque esto es en Jerusalén, el avivamiento que hay en Jerusalén, las grandes conversiones o las conversiones de miles de personas que están conociendo al Señor por voz de Pedro y otros de los apóstoles, está siendo un tremendo avivamiento. Producto de este gran avivamiento empieza una persecución. Y esa persecución conlleva que en el capítulo 12 vemos cómo Herodes echó mano de algunos de los apóstoles y mató a Jacobo, hermano de Juan. Entonces mató a uno de los principales de la iglesia, y como esto agradó a todos los judíos, entonces tomó a Pedro preso, que también lo iba a matar, pero como era de noche lo dejó en la cárcel. Ahora, esa es otra historia. Pero entonces nosotros encontramos cómo aquí aparece la vida de Marcos. Ahora, en el capítulo 11, en el versículo 25 y 26, vamos a hacer una pausa ahí, vamos a ver otra escena. Dice Hechos 11:25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, otra escena. El evangelio está siendo predicado en varias regiones. Se dispersan los cristianos a causa de la persecución en Jerusalén. En Antioquía empieza a haber un gran avivamiento, ¿verdad?, donde se está predicando el evangelio. Y Bernabé, que aquí sale, dice que él fue a buscar a Saulo, que era Pablo. Ahora, ¿recuerdas que Pablo, cuando conoció al Señor, él empezó a causar mucha confusión en la iglesia cristiana? Porque muchos decían, este es un mentiroso y nos quiere hacer para atraparnos, ¿no? Entonces dice la palabra que cuanto más él se esforzaba por predicar el evangelio, más confundía a los cristianos porque no le creían. Dios permite esto, y Saulo, Pablo, y así lo dice luego él en Gálatas, se desaparece del mapa. Va a algunas regiones de Galacia, de Arabia, perdón, en el desierto, donde por algunos años, algunos dicen que fueron varios años, ¿verdad?, donde Saulo estuvo allá. Y Dios estuvo preparando el corazón de Saulo. O sea, él no empezó a servir inmediatamente. Conoce al Señor y entra en un proceso de años. Y después de varios años, Bernabé, que es como alguien muy particular también en la Biblia, Bernabé va a buscar a Saulo y lo trae a Antioquía, donde él se estaba congregando, y ahí se congregaron un año. Y ahí ya Pablo enseñaba, porque dice que juntos enseñaban la palabra de Dios a muchos. De hecho, es la región Antioquía donde se les llamó a los creyentes como cristianos, ¿verdad?, por primera vez. Pero en este tiempo, todo esto está sucediendo. Vamos ahora al versículo número 28. Dice que se levantó un profeta llamado Agabo, que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, hubo una crisis, ¿verdad?, por lo que vemos aquí, una crisis de hambre en toda la tierra. Y los cristianos que estaban en Jerusalén, los que todavía sobrevivieron y estaban ahí en Jerusalén, iban a pasar esta crisis, y la iglesia de Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé y muchos más, levantaron una ofrenda para llevar y ayudar a los hermanos de Judea. Dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ellos van a Jerusalén, a Judea. Seguramente ellos llegaron a la iglesia de la que ahora sí vamos a conectar, donde
donde estaban orando por Pedro. ¿Te acuerdas que entonces en Jerusalén, todo el rollo donde está la persecución, a Pedro casi lo matan, sale de la cárcel, llega a la casa de esta mujer María, madre de Juan Marcos, y entonces ellos están ahí, tal vez conocieron a Juan Marcos, ¿verdad? Como hermanos, es como cuando llega alguien y aquí está de otro lado, de otro país, y conoce hermanos, se conectó. Son conexiones que Dios muchas veces nos permite. Ahora, capítulo 13, ¿verdad? Versículo 1, nos regresa a Antioquía. Antioquía, ¿te acuerdas? Es la iglesia donde estaba el apóstol Pablo, donde estaba Bernabé. Y entonces en el versículo 1 dice, había en la iglesia profetas y maestros que, bueno, da el nombre de varios de ellos, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Y ministrando, versículo 2, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí empieza, ¿verdad? Hechos 13, el inicio, ¿verdad? De los viajes apostólicos o misioneros de Pablo, ¿verdad? Donde él es enviado por la iglesia. Y habría mucho que hablar aquí, ¿verdad? Acerca de lo que es un misionero. Aquí Pablo solamente fungía en Hechos capítulo 13 como un maestro de la palabra. Porque dice aquí que había profetas, dice Hechos 13, dice que había profetas y maestros, ¿verdad? En esa iglesia, profetas, maestros, seguramente pastores. O sea, los ministerios estaban funcionando en esa iglesia. Y Pablo es enviado como un misionero para abrir nuevas iglesias, nuevas obras. Podríamos decir que un apóstol se convierte en apóstol, o las credenciales de un apóstol es, entre varias, que ha sido un misionero, ¿me explico? O sea, que ha establecido, abierto iglesias, ha abierto camino, ha ido. Ahora, no es como que ha abierto así como que manda y ábranla, no. O sea, esto es en lo moderno. Nosotros abrimos una iglesia en Ecatepec y mandé a Vicente o sea, esto es algo que Dios nos permite hoy en día, pero alguien que tiene esa pasión es el que va y abre camino y se mete y predica y establece, y ese es un misionero. Y son las credenciales de un apóstol, ¿no? Y lo digo ahí como entre paréntesis de lo que estoy hablando, solamente porque a veces hay muchos que dicen son apóstoles, pero pues no hay ese respaldo de lo que realmente es el ministerio apostólico. Ahora, Pablo está iniciando su ministerio, ¿verdad? Y tampoco es el punto, pero en el versículo número 5, simplemente nos dice que ellos salieron enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, a Seleucía, y de ella navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de chalán, ¿no? De ayudante. Y esa palabra me gusta. O sea, Juan Marcos solamente aquí era un ayudante. Era un siervo. ¿En qué momento lo tomaron? No nos dice. Lo que sí puedo ver por lo que acabamos de leer es que lo conocieron cuando fueron a Jerusalén a dar esta ofrenda, enviados por la iglesia de Antioquía. Vimos que la iglesia estaba en la casa de Juan Marcos, donde Pedro llegó. Y ahí entonces ellos tomaron en algún momento a Juan Marcos y entonces iba con ellos. Ahora, lo que te decía, todavía no va ni un capítulo, ¿verdad? Ni un capítulo, y ya Juan Marcos se raja, ¿no? O sea, Hechos capítulo 3, versículo 13, Juan Marcos se echa para atrás. Dice, porque nos habla de varias regiones donde fueron. Bueno, no solamente fueron, sino, si tú lees, y me tengo que ir rápido por el tiempo, pero del versículo 8 en adelante, vemos una experiencia donde Saulo tiene un encuentro, ¿verdad? Con
con un espíritu, con un demonio, ¿verdad? Y es una experiencia muy fuerte. Yo no sé si Juan Marcos estaba preparado, ¿verdad? Le dio miedo, sintió feo, frío, dijo, yo no estoy preparado. No lo sé. Lo que sí vemos que en el versículo 13 dice que entonces, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge y de ahí a Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió, ¿a dónde? ¿Y qué había en Jerusalén? Su casa. ¿No? Que se regresó a la casa de su mamá, ¿no? Ahí a lo mejor dijo, aquí estoy más tranquilo. Yo no sé, ¿verdad? Como te decía, qué sucedió. La Biblia no nos dice qué pasó. Simplemente él regresa. Ahora, ¿por qué te platico esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque a veces en la vida cristiana así nos sucede. A veces nosotros vamos a hacer algo o Dios nos encomienda algo o tenemos el valor y las ganas de hacer algo y cuando no resulta, no quiere decir que no lo vas a hacer. A lo mejor no es el tiempo todavía. Es decir, Dios tiene un propósito en nuestras vidas, pero a veces no es el tiempo. ¿Qué sucede? Que Bernabé tenía un corazonzote, ¿verdad? De Bernabé se dice que él era un hombre que tenía un gran corazón, que amaba a Dios, pero también él tenía compasión por la gente, ¿verdad? De hecho, su nombre hablaba de misericordia. Y entonces ya nos vamos al capítulo 15, ¿verdad? Vemos todo el viaje de Pablo. Pablo va, experiencias interesantes. Capítulo 13, capítulo 14. Estuvo fuerte el viaje. Tú puedes leer todo lo que pasaron. Pablo es apedreado. Pablo es lastimado, tiene que salir huyendo, por poco lo matan, salen corriendo. O sea, eso era lo que enfrentaron. Y Marcos no quiso, no estaba preparado. Y entonces hasta el capítulo 15, cuando ellos regresan ya a Antioquía nuevamente, vamos al capítulo 15, a partir del versículo 36, ahí en tu Biblia ves el segundo viaje misionero. O sea, todos estos capítulos no los vamos a ver por el tiempo, pero versículo número 36, dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra para ver cómo están. O sea, el corazón de Pablo, misionero, amaba al Señor, establece iglesias. Vamos a visitarlos, vamos a hacer un viaje para ver cómo están las iglesias. Y Bernabé quería que llevasen, y aquí está la escritura con la que empecé, que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, mira qué tremendo, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. O sea, Bernabé dice, tomó a Marcos, a Juan Marcos, y navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas, un nuevo discípulo que sale ahora a la luz, Silas, ¿verdad? Y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Esto es muy interesante, porque en primer lugar vemos cómo es la primer bronca, ¿verdad?, en la iglesia donde hay una separación, ¿no? O sea, la bronca fue tan fuerte. Pablo tenía un temperamento. Pablo no era suavecito. Pablo era, por lo que puedes tú leer, era fuerte en su temperamento, ¿no? Yo creo que a él no le gustaban las cosas a medias, ¿verdad? Él amaba a la gente, pero él tenía carácter y no permitía que... Entonces, cuando pasa eso, Bernabé tiene un corazón más pastoral, más amoroso, y mira, vamos... No lo llevamos. Pablo pudo haber bajado la guardia, Pablo pudo haber dicho sí, pero al final él dijo no lo vamos a llevar. Ahora, lo interesante aquí es que a partir del capítulo 15, de este capítulo, dice que Bernabé tomó a Marcos y se fueron hacia Chipre.
Y ahí desaparece por un momento lo que hace Bernabé y lo que hace Marcos. El Espíritu Santo de alguna manera continúa con el foco hacia la vida de Pablo. Pero el versículo 40 es relevante. Dice que Pablo escogió a Silas y salió encomendado, escucha esta palabra, por los hermanos a la gracia del Señor. Son principios de la vida cristiana. Una cosa es que tú hagas las cosas solo, otra cosa es que lo hagas bajo la gracia y la bendición de Dios. Y hay muchos cristianos, ¿verdad?, que no entienden este principio. No, yo lo hago a mi manera. Dios me habló, Dios me dijo. ¿No? ¿Has oído esa frase? Dios me dijo. ¿No? Esos que están conectados directos entre Dios y ellos, ¿no? O sea, Dios me dijo. Y tú dices, bueno, ya que te digo, ¿no? O sea, si Dios te dijo, pues que te vaya bien. Muchos creyentes hacen las cosas porque Dios les dijo. Pero no necesariamente hay un respaldo, hay una autoridad, hay una gracia y hay un favor en aquello que se está haciendo. Y en el caso de Pablo, aunque él fue muy duro con Bernabé en la decisión, se dice, ¿verdad? El Espíritu Santo nos deja ver que él salió con la gracia y encomendado. O sea, él no iba solo. Y iglesia, estos son principios de vida. O sea, la vida no se vive, o sea, bueno, lo voy a decir de esta manera. Dios nos ha llamado para caminar en unidad, no solos. Y nunca confíes en alguien que está solo, en alguien que dice yo estoy solo y Dios me dijo. No, están fuera de orden. Por mucho que digan que vieron al arcángel Gabriel y que se les apareció Dios en el trono blanco, si están solos no hay orden en su vida. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos lo deberíamos hacer encomendado por la gracia de Dios. Y los hermanos, puede ser que tu cobertura, ¿verdad? Hablando en niveles, puede ser tu papá, puede ser una autoridad espiritual, puede ser a alguien que te está cubriendo en decisiones que estás tomando. Pero nunca tomes decisiones relevantes en la vida solo. Esto es algo que debemos nosotros aprender, ¿verdad? Ahora, aquí nosotros vemos cómo se pierde por un momento la vida de Bernabé y de lo que está haciendo Juan Marcos. Ahora, Dios en su misericordia, repite conmigo, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre nos va a llevar y nos va a alcanzar, siempre. Aunque a veces la regamos. Y yo a veces he tenido que reconocer, hoy en mi vida puedo entender principios, pero la he regado a veces. Y a lo mejor hay cosas que tú o yo hemos hecho fuera de ese orden, pero Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Ahora, una cosa que es indudable, Juan Marcos tenía una pasión para servirle, pero no era el tiempo, no era el momento, ni tenía la madurez para el servicio. Juan Marcos amaba al Señor, porque lo vamos a ver más adelante. Él quería hacer las cosas, él se quiso levantar, como que le había dicho a Bernabé, pues tú y yo, y Bernabé dijo, pues sí, tú y yo, pues dejamos a Pablo, ¿a poco lo necesitamos? Ni para que fuera tan bueno, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer, ándale pues, ¿no? Y desaparecen del mapa, desaparecen del mapa. Y el Espíritu Santo sigue enfocando la vida de Pablo y ahora Silas. Qué interesante. Qué difícil es cuando desaparecemos del mapa. Y esos tiempos, si no los sabemos aprovechar, puede ser incluso tiempo perdido. Hombres y mujeres que potencialmente podrían haber sido grandes en el reino, no entienden principios y entonces toman malas decisiones.
Cristianos que en lugar de someter su corazón, ¿verdad? Cuando se sienten ofendidos, cuando se sienten no tomados en cuenta, cuando a lo mejor dicen no, ¿por qué? Se apartan y buscan una iglesia, otra iglesia, como que para promoverse o para que los promuevan o para ver si ahí lo puedo hacer. Y no entienden que Dios está trabajando con sus vidas. En la iglesia también siempre vamos a encontrar que hay problemas, que hay pleitos, que hay a veces dificultades. Lo importante es hacer las cosas de la mejor manera. Ahora, ¿qué vemos en Pablo? Pablo siguió adelante. Pablo siguió en el llamado que Dios le había dado. Yo creo que le perturbó mucho el que Bernabé no fuera con él. Yo creo que amaba a Juan Marcos porque en él veía una pasión y un gran potencial en este joven, pero él tenía que obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pasaron más o menos, algunos comentaristas dicen que pasaron 12 años. Repite conmigo, 12 años. 12 años que Marcos y Bernabé desaparecieron del mapa. 12 años. Por una decisión emocional, de enojo, de qué te gusta, de no les gustó, ¿verdad? Pasaron 12 años. Y entonces es hasta más adelante, ¿verdad? Cuando Pablo ya hace sus viajes misioneros, todo, Pablo incluso ya está grande, ¿verdad? De edad hablo y ha pasado momentos difíciles. Y es en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11, donde se da esta declaración tan tremenda de parte de Pablo acerca de Marcos, de Juan Marcos, en donde dice, 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Qué tremendo. Te tengo que decir algo aquí importante. Normalmente las heridas que uno tiene en la vida cristiana acerca o cuando tiene que ver con hermanos, debemos de sanarlas pronto. Porque heridas que no sanan, más adelante nos van a impedir entender o ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que Pablo sanó su corazón. Y yo estoy seguro que Marcos también sanó su corazón. Y ahora vemos a un Pablo diciendo de Marcos que él es útil para el ministerio. No sabemos cómo fue restaurado Marcos. No sabemos quién tomó la iniciativa. No sabemos qué sucedió. La Biblia no nos dice nada. Pero lo que sí vemos es que hubo una segunda oportunidad para Marcos. Y digo una segunda oportunidad para Marcos porque a lo mejor él pudo haber quedado fuera, ¿verdad? De todo lo que estaba en la Biblia. El Espíritu Santo está revelando y ahorita vas a ver. Tuvo una segunda oportunidad, pero también Pablo tuvo una actitud de perdonar. O sea, él no dijo, no, ya no. O sea, no era el momento. No era el tiempo. A lo mejor no era el indicado. A lo mejor el Espíritu Santo le habló a Pablo y le decía, no es él. Y a veces cuesta trabajo, ¿verdad? Cuando tú tienes que tomar una decisión así. Pero Pablo también sanó su corazón. Entonces, ¿por qué te estoy platicando esto? Porque la vida cristiana así es. A veces nosotros en el camino podemos encontrarnos con situaciones que no nos gustan, con gente que nos molesta, con personas que nos lastiman, con situaciones donde nos sentimos afectados de primera mano, pero nunca, por favor, nunca dejes que eso sea un obstáculo para continuar en el propósito que Dios ha dicho que va a ser para ti, amén, que Dios va a hacer en tu vida, que va a trabajar en tu vida y tú tienes que seguir adelante. Sabes, a veces nosotros
cuando vienen heridas nos cuesta trabajo perdonar. A veces nosotros decimos, es que ¿por qué lo hizo? Es que ¿por qué me dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no respondió? Y eso nos lastima, nos hiere, nos afecta. Y la falta de perdón, recuerda, en el tiempo trae amargura. La falta de perdón en el tiempo empieza a producir en nuestra vida resentimiento, amargura, odio, coraje. Entonces debemos de tener un corazón sano para poder avanzar y caminar en el propósito de Dios. Ahora, Juan Marcos aquí se menciona como alguien útil para el apóstol Pablo. Pero te voy a decir algo, no solamente era útil para Pablo, Marcos era útil para Dios. Amén. Marcos era un hombre que iba a ser útil en el reino de Dios. Así como tú eres útil en el reino de Dios, así como tú, si hoy lo crees, serás útil en el reino, en la obra, en lo que Dios tiene en tu vida. Y a veces ni nos imaginamos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees que escribió el Evangelio de Marcos? Este joven del que estamos hablando. Este Marcos del que estamos hablando es el que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Era útil o no era útil? El Espíritu Santo tenía un gran propósito para él. Pero a veces la formación en la vida, los golpes en la vida, las cosas que pasan, a veces cuestan. Y él se dio un golpe fuertísimo con uno de los más relevantes hombres, apóstoles, ¿verdad? Pablo. Pero Dios tenía que trabajar en la vida de Pablo. Por eso Marcos escribió, ¿verdad? Es el Evangelio de Marcos, y según la tradición, él llegó a servir incluso a Pedro, a Pablo. Fue una gran ayuda para ellos. Ahora, el Evangelio de Marcos, un sabio, un escritor, un comentarista sobre este Evangelio, dice que el Evangelio de Marcos, a su punto de vista, ¿verdad? Claro que todos son importantes, pero a su punto de vista, es el libro o el Evangelio más importante que se ha escrito. Escucha bien, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió. Fíjate, fue el primero. Y de él sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. Y nos da algunos pequeños datos interesantísimos. Marcos tiene 105 historias y de ellos aparecen 93 en Mateo, 85 en Lucas. De las 746 frases de Marcos, Mateo reproduce 606 y copia el 51% de algunas palabras que emplea Marcos. Y Lucas reproduce 320 de las 746 frases que Marco dice. Y 24 frases que están en Marcos únicamente, que no están ni en Mateo ni en Lucas. Y no mencionamos a Juan, el Evangelio de Juan, porque es un libro distinto en su enfoque, ¿verdad? Y tú sabes que Mateo, Marcos y Lucas, aunque muchos dicen, ¿por qué si dicen lo mismo hay 3 diferentes? Bueno, el tema es que cada uno tiene un punto de vista diferente. Pero el Evangelio más antiguo, el primero que describió, fue el de Marcos. Pedro llama a Marcos, el apóstol Pedro, como un hijo. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. O sea, Marcos fue útil ya maduro también para el apóstol Pedro. Lo conoció cuando salió de la cárcel milagrosamente y llegó a la casa de su mamá. Qué padre, ¿no? O sea, cuando tú lees la Biblia así, dices, wow, qué padre. Yo leo así, yo me imagino
pues lo que he vivido en la iglesia, en mi iglesia, amigos, líderes, que vas haciendo conexiones. Y Pablo, cuando escribe a Timoteo, que es la escritura que mencioné, desde su prisión en Roma, es cuando él dice: toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil en el ministerio. Entonces, Marcos acabó siendo uno de los mejores ayudas, servidores, amigos de Pablo, del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Marcos acabó siendo el que escribió este evangelio por el Espíritu Santo, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo. Dios usó a Marcos, pero la vida de Marcos no fue fácil. Yo no sé qué hubiera pasado contigo o conmigo si en la experiencia de Marcos, cuando Pablo lo manda a volar, hubieras dicho: a volar todo, es más, hasta la iglesia y Dios. ¿Y ya has oído eso, no? Esos creyentes que se hieren y que ya no, y hasta con Dios se enojan, ¿no? Imagínate el potencial que tenía Marcos y se hubiera perdido si él toma actitudes infantiles. Ahora, esto dice el apóstol en otra escritura, que estas cosas se escribieron. Claro que él se refiere al Antiguo Testamento, pero lo tomo. Se escribieron para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Porque así como está interesante esta historia de Marcos y acaba en un punto de cumplir su propósito, ¿cuántos hoy pueden decir: Señor, yo lo creo para mi propia vida? Dios tiene un propósito en mi vida. Yo no sé qué cosas pasas, yo no sé qué cosas pasamos. Yo no sé cuántas veces nos han desalentado, nos han pegado, nos han dicho: no estás en tiempo, no, todavía no. No te preocupes, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar. El que ha dicho de ti, lo va a hacer. Solamente no te salgas del mapa. Espera en Él y Él va a hacer. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar esta noche. Cierra tus ojos. Y yo te animo para que incluso luego con calma leas ahí estas escrituras, Hechos, los contextos que acabamos de leer, los contextos históricos. Y es apasionante cuando lees así la Biblia, cuando escudriñas, no solo la lees, sino la escudriñas. Y hay algo siempre que el Espíritu Santo nos va a enseñar. Señor, Juan Marcos es un héroe de la fe, que cuando estemos contigo le vamos a conocer. Es de esos testigos, Señor, de esa gran nube de testigos que nos alientan y nos dicen: sigue adelante, porque yo lo hice. Que nos dice: no te desanimes, porque yo no me desanimé. Que mucho no está ahí, no está escrito. Solamente podríamos deducir, pensar, imaginar. Pero lo que sí es cierto es que pasó algo muy padre en la vida de Marcos. Y gracias, Espíritu Santo, por lo que nos has dejado. Lo poco que nos has dejado es suficiente para aprender de este hombre. Gracias, Señor, porque entendemos que tu iglesia, que está formada por nosotros, seres humanos imperfectos, siempre va a haber problemas. A veces va a haber situaciones difíciles. A veces, Señor, vamos a tener que estar de un lado o del otro para decidir. A veces nos tocará estar del lado de Juan Marcos, a veces del lado de Pablo, a veces del lado de Bernabé queriendo mediar. Pero, Señor, cualquiera que sea la circunstancia, que nunca nos apartemos de ti. Que no desaparezcamos del mapa con nuestras ideas personales, creyendo que
tú nos hablas a nosotros directo y que así las cosas van a funcionar. Que podamos entender que hay principios en la vida que nos ayudan a caminar seguros. Y yo te ruego esta noche que bendigas a tu iglesia y que bendigas esta palabra y que nos la hagas, Señor, una realidad, un rema, una verdad en la cual podamos nosotros seguir avanzando, porque cualquiera que sea o venga adelante, nosotros sepamos y recordemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y amigo que nos visitas por primera vez, si tú vienes hoy por primera vez y tal vez no has dado tu vida a Jesucristo, no has dejado que Jesús tome el control, si tú no lo has hecho hoy, ahí donde estás yo quiero invitarte y decirte que Jesús te ama. Y no es una coincidencia que estés aquí. Y quiero decirte que Él desea bendecir tu vida. Y lo que tú hoy puedes hacer, y te invito para que lo hagas, es que ahí donde estás le digas a Jesús: Señor Jesús, toma el control de mi vida. Perdóname por todo pecado. Él está esperando que tú abras la puerta de tu corazón, que tú le digas: Jesús, cámbiame, ayúdame. Y créeme que Él va a hacer algo grande en tu vida. Porque un día yo estuve en ese lugar y yo le dije a Jesús que Él cambiara mi vida. Y por eso hoy te invito para que tú también lo puedas hacer. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien de regreso a casa, guárdanos, bendícenos y que tu paz y tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y